Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Blackest Noise, el programa en donde analizamos música, donde hablamos del formato físico, ya sea en vinilo, en cassette o en CD. Y el día de hoy vamos a analizar una de las discografías más polémicas posiblemente dentro del black metal, una figura que pues bueno, ya es icónica, ya es de culto, que no me voy a meter a la parte de su persona porque a mí eso no me importa, yo estoy aquí por la música, así que el día de hoy vamos a analizar la discografía de Varg Vikernes, o mejor conocido como Burzum. Y bien, Varg Vikernes es el único integrante de este proyecto noruego llamado Burzum, que él viene de otras bandas. La más importante podría ser Old Funeral, en donde también compartía eh, pues compañeros de banda de Immortal, por ejemplo, Demonas o también Abad de Immortal, ellos dos, y que después él, pues cansado de estos proyectos que pues parecía que no iban a ningún lado, él decide hacer su propio proyecto, conocido como Urukai, que pues bueno, los que son fans del Señor de los Anillos conocerán los Urukais, que son estos orcos, pues como con power up, digamos. Algo importante dentro de la discografía de Barg es todo lo que es Tolkien, todo lo que es El Señor de los Anillos. Era un ávido lector de toda la literatura de Tolkien, muy fan de los juegos de mesa, de los juegos de rol como Dungeons and Dragons, que también analizaremos mucho a lo largo de su discografía. Y pues bueno, toda la biografía de Barg la pueden encontrar sin problema en YouTube, en Internet. No me quiero meter ahí porque la verdad a mí me parece muy contraproducente hablar de un tipo que, pues bueno, mató a su compañero de Mayhem, que quemó iglesias, que ha dicho mil comentarios, pues bastante reprobables. A mí, la verdad, todo lo que él diga o haga no me importa. Yo estoy aquí por lo musical, que es el proyecto Burzum, y pues bueno, a mí eso es lo que realmente me importa. Entonces, vamos a empezar con lo que sería el primer disco de Burzum, que sería el homónimo. Burzum, este proyecto de 1992, producido en Dead Like Silence Productions, que era la disquera de Euronymous, guitarrista de Mayhem, y que Euronymous colaboraría mucho con Barg, sobre todo en este disco, donde toca el solo de War, que War es una canción que es, digamos, como una reversión de una canción de Bathory, que es una banda que adoraba mucho Varg Vikernes. Algunas de las letras las saca del mismo Necronomicon para inspirarse. Y en la versión original dice Black Spell of Destruction. Justamente lo estamos viendo aquí. Aquí dice Black Spell of Destruction, cuando en realidad la canción solo se llamaba Spell of Destruction, pero Euronymous le agregó el Black porque le parecía que era divertido o era interesante. Y pues bueno, el arte es importante dentro de las portadas de Burzum porque el arte está hecha por Janice Bise Hansen, que es una tatuadora noruega importante, que sacó esta ilustración de una ilustración más grande de Dungeons and Dragons que veremos más adelante. Esta es mi versión en vinilo, una versión que también me costó bastante trabajo conseguir. Por acá la tengo en CD, que este fue el primero que yo compré, tal vez, y mi versión en cassette. Es de los pocos discos del mundo que tengo, digamos, en las tres versiones. Y como datos curiosos también es que hay algunas versiones como este que dice Burzum Aske, en donde viene combinado el disco homónimo de Burzum y el EP que hablaremos a continuación. Así que pues nada, aquí está el primer disco de Burzum, un sonido black metalero bastante raw, bastante crudo, en donde Barg de alguna manera buscaba la forma más cruda de hacer las cosas para representar justamente ese sonido tan atmosférico y tan peculiar que hizo el black metal noruego. Además de que, pues bueno, este yo creo que es el disco más metalero primordial que tiene Burzum, porque después de este y el que sigue tal vez empezaría con una onda un poquito más hacia el dark ambient o hacia el black metal atmosférico. Pero bueno, aquí está el homónimo de Burzum. This is wow. Y bien, como decíamos, en 1993 Park saca un EP
es el Gran Aske, Cenizas en noruego, un EP bueno, la fotografía es la iglesia de Fantoft, la famosa iglesia quemada de Fantoft que se dice que Varg quemó con ayuda de otras personas. Es el EP que demuestra varias cosas porque, bueno, aquí el bajo lo toca Samoth, solamente son tres temas, pero aquí el bajo lo toca Samoth de Emperor y aquí demuestra muchas cosas que hacía Varg, o sea, a pesar de que tiene varias colaboraciones con Euronymous, con Samoth, por ahí Demonas también interfieren algunas cosas. Varg creo que aquí se da cuenta de que él puede hacer todo solo y debe hacer todo solo, o sea, porque al final creo que es un tipo que siempre se ha demostrado a sí mismo que le gustan los productos que en su imaginación funcionan y no le gusta que nadie interfiera en el proceso, salga bien o salga mal dicho proceso. Y es un EP que, pues bueno, como les decía, pueden encontrar algunas versiones que vienen acompañadas con el disco homónimo, como esta, aquí vienen las dos, o lo pueden encontrar solo, como es esta, que viene nada más el EP con sus tres temas y además ponían esta imagen de Aleister Crowley tachada porque ellos estaban en contra de toda esta idea del satanismo más religioso que planteaba Crowley. Ellos estaban más a favor del paganismo, de destruir la cristiandad dentro de los países nórdicos, sobre todo Barg. Euronymous, pues bueno, estaba como en este satanismo de pose, ¿no? Muchos lo acusaban de ser un poser. El único que en teoría era medio true, pues era Barg, ¿no? Pero eso es algo que no vamos a discutir aquí. Así que aquí está el Aske, el primer EP de Burzum. Y bien, vámonos con el segundo disco de Burzum. Estamos hablando del Det som en gang var, disco de 1993, que en noruego significa What Once Was, lanzado a través de la disquera de Varg, Simophane Productions, y que bueno, aquí repite el arte de Janis Vince Hansen, solo que es una ilustración más ampliada. De hecho, si ponen atención en la parte de abajo, pueden encontrar la criatura o el espectro que aparece en el disco homónimo. Este sí es la portada que está inspirada en eh, en, no sé cómo se le dice a lo de Dungeons and Dragons, no estoy muy seguro. Módulos, creo que son los módulos de Dungeons and Dragons. Y pues bueno, este es el álbum que terminaría, digamos, el principio del Burzum más rock black metal, más metalero, y ya después de este disco se metería la parte más ambiental y atmosférica y que empieza la parte que a mí más me gusta, además de que pues bueno, este álbum salió en agosto de 1993, mismo mes y mismo año en donde pues pasan los acontecimientos en los que Varg asesina a Euronymous, así que muchos se preguntarán por qué después siguieron saliendo dos discos sin que él esté en la cárcel, porque en realidad los primeros cuatro discos junto con el EP de Burzum los grabó básicamente en las mismas sesiones en el mismo año y por eso nada más los fue distribuyendo de lanzamiento, es por eso. Así que, pues bueno, aquí está el segundo disco de Burzum, el Dead Some Engang Bar. Vámonos con el que es mi disco favorito de Burzum, el gran Ibis Lisetaros de 1994, que significa If the Light Takes Us, una portada en donde empieza a colaborar, bueno, colaborar entre comillas porque es un pintor que ya había fallecido, Theodor Kittelsen, artista noruego, y este es un álbum que dedicó a Fenris y a Demonas, Fenris sobre todo porque pues era el único de todo el Inner Circle con el que Varg sí siempre tuvo esta buena amistad. De hecho, varias letras del Transylvanian Hunger de Darkthrone fueron escritas por Varg mientras estuvo en la cárcel. Y pues bueno, este es el disco definitivo de lo que es el black ambient, el black metal atmosférico, un álbum de cuatro temas, pero que todos se sienten largos, se sienten eternos, se sienten muy pesados porque solamente repite y repite riffs y aquí es lo que yo quería mencionar de la voz de Varg. A mí me parece que un tema importante dentro de la discografía de Burzum es The Crying Orc, porque justamente ese es el título que yo le pondría a la voz de Varg.
un orco que grita, que chilla y que se siente como con una desesperanza, justamente como la portada representa. Yo creo que es el mejor disco de Burzum por mucho. Es demasiado atmosférico y te hace sentir una vibra como si estuvieras perdido en un bosque noruego en medio de la noche, con niebla y con la luna o lo que sea y con nieve. Así que yo les recomiendo empezar con este. Es un disco espectacular. Cuatro canciones que, pues bueno, la mayoría pasan los 10 minutos, pero que se siente con una atmósfera impecable. Así que aquí está el Ibis Lisette Taros de Burs. De mi disco anterior, del Ibis Lisette Taros, aquí tengo otra versión, una versión especial que salió hace unos años aquí en México, pero bueno, nada más la quería enseñar. Aquí está. Así que vámonos con el que sería pues su disco más aclamado, su disco más importante, el que mencionan muchos como el disco más importante, Philosophem de 1996, último disco que grabó Varg antes de entrar a la cárcel en 1994. Es el único disco de Burzum que tiene un video musical oficial que sí pasaban en MTV, que es Dukenheit. Y es la primera canción que escribió como Burzum, antes de empezar a grabar el homónimo, cuando todavía era Urukai. Dunkelheit es la primera canción que en sí escribe Varg pensando en este proyecto. Y pues bueno, todas las guitarras tienen algo interesante. La producción de este disco es muy interesante porque las conectó a un estéreo viejo que tenía su hermano con muchos pedales de Fuse y que además para las voces, la leyenda cuenta que le pidió a Peter, que Pitten es el productor más importante de la oleada del black metal noruego, le pidió un micrófono horrible, chafa o mal, para grabar de una idea de una forma más cruda y consiguieron el micrófono de unos audífonos para helicóptero, ya viejos, y por eso tiene esa idea tan low-fi, tan cruda, tan lejana, pero al mismo tiempo muy presente. Además, este disco fue parte del soundtrack de una de mis películas favoritas, que es Gumo de Harmony Korine, y repite aquí el arte de Theodor Kittelsen, un álbum espectacular, un álbum sumamente nórdico, se siente muy folclórico a pesar de sus características de black metal, es un álbum completamente folclórico y que quería enseñarles esta rareza que tengo, los dos cassettes en versión, digamos, como antaña del Philosophen y del Ibis Lisetaros. Lo voy a abrir nada más para que lo vean. Es uno de mis grandes tesoros de mi colección de Burzum. Me encanta tener este. Aquí está el Philosophem y el Ibis Lisetaros en versión cassette, en versión, digamos, casi pues de antaño. No estoy muy seguro si es una primera o una segunda edición, pero sé que sí son de los viejos de Burzum. Y pues bueno, para mí escucharlos en cassette todavía tiene un valor más especial porque todavía le agrega un poco más de lo-fi por pues bueno, los diferentes daños que pueden sufrir las cintas del cassette, ¿no? Pero bueno, aquí está el Philosophem, el último disco de la saga de 4 discos que grabó Varg antes de la cárcel. Bien, vámonos con los discos de cárcel, los discos que grabó dentro de la prisión noruega. Recordemos que a Varg le dan la pena máxima de 21 años que es en Noruega, que bueno, las cárceles de Noruega no se parecen nada a las cárceles de aquí de Latinoamérica, parecen Holiday Inns, parecen hoteles básicamente. Le daban acceso a sintetizadores y un ordenador para que pudiera grabar su música y así es como sale el Daudi Baldors, este álbum de 1997 que significa la muerte de Baldur. Es el primer álbum que graba en la cárcel con un sintetizador de tipo MIDI, una grabadora de cassette, bastante precaria, pero bueno, aquí obviamente tiene que cambiar de género, porque no puede grabar ya baterías, guitarras o música como la que ha estado grabando en los últimos años, sino que tiene que grabar algo mucho más minimalista, se mete a la música medieval, se mete al ambient, y aquí es donde muchos se discuten si es donde empieza este género que a mí me encanta, que es el Dungeon Synth, si él
fue el precursor del Dungeon Synth dentro de la escena del black metal, porque es un álbum muy minimalista, un álbum muy atmosférico, que bueno, es bastante repetitivo como buen Dungeon Synth, y es donde se empieza a meter a esta parte más, incluso instrumental, y pues bueno, las voces evidentemente no las puede grabar, así que bueno, está muy mal ranteado, está muy mal calificado este disco, pero a mí me parece muy interesante y parte importante de la historia de Burzum, el Down the Baldurs. Vámonos con el segundo disco que graba en la cárcel. No tengo idea cómo se pronuncia, así que voy a decir su nombre eh, como es, el Ildilfakl, que es de 1999. Es el nombre del trono del dios Odín. Y pues bueno, es su segundo álbum en prisión, que además aquí le pudieron prestar teclados durante una semana nada más. Y además las autoridades de la cárcel noruega solamente le permitieron escoger entre en esa semana o grabar o escribir sus libros, que tiene varios libros sobre juegos de rol, sobre la historia de las deidades noruegas, bla, bla, bla. Entonces él tenía que escoger entre grabar eso o escribir sus libros, pero afortunadamente pudo sacar este álbum que repite mucho la idea del anterior, solamente que yo siento que aquí se mete más al dark ambient. Es un sonido más de dungeon synth, mucho más oscuro, mucho más metido en la atmósfera parecida a Libis Licetaros. Y pues bueno, de la era de la cárcel creo que este es mi favorito, así que aquí está el Ildfalhalt, que es el nombre del trono de Odín. Y bien, seguimos con la parte en donde Varg ya sale de la cárcel. Él sale por buen comportamiento, entre muchas comillas, porque en una de sus salidas de permiso se intentó escapar y lo recapturan. Pero bueno, en 2010 logra salir después de 16 años y saca el Gran Velus, uno de los discos más esperados de la historia del black metal noruego. Su primer álbum en 11 años. Y por alguna razón dejó de hacer discos desde 1999 porque se enfocó mucho más en la parte de la literatura. Y aquí empieza a hablar de esta temática sobre la vida, la muerte, el viaje al inframundo y el regreso del dios Belus, eh, con mucha mejor escritura dentro de sus canciones. Le ayudó bastante el haber estado escribiendo libros en la cárcel, porque sí se siente una literatura mucho más educada, más de conocimiento histórico, más de conocimiento religioso dentro de lo que son las deidades nórdicas. Y pues bueno, es un disco que pues, no le fue del todo bien, tuvo críticas mixtas, pero regresa ese raw black metal de antaño, aunque la voz de Bach, pues bueno, cambia mucho después de estar 16 años básicamente sin cantar. Pues su voz sí cambia mucho, se mete más a una parte más limpia y ya no es esa crudeza de los discos de antaño, pero a mí me parece un disco bastante interesante que, bueno, para ser una persona que tuvo tantas limitaciones y haber, pues, descansado su voz tantos años, a mí me parece un buen regreso y es uno de mis discos favoritos de la nueva era. Así que aquí está el Velus de Burzum. Y bien, vámonos con otro de mis favoritos de la era moderna de Varg. Estamos hablando del Fallen, este álbum del 2011, que bueno, esta hermosa pintura es del gran William Adolphe Bouguereau, artista francés, que bueno, esta pintura se llama Elegy. Y bueno, aquí combina mucho del black metal muy de antaño con el Velus, con esta nueva forma de cantar del Velus, de interpretar, y que además algo que me parece interesante que en algunas entrevistas mencionaba Varg, es que para componer muchas de estas canciones se intentaba acordar de cómo había escrito algunos riffs de la era del Aske, del Burzum, del Libis Licetaros, del Philosophem, y como no se acordaba, le salían riffs nuevos y así pues compuso tanto el Velus como el Fallen. Y a mí me parece también un muy buen disco, creo que cumple bastante. Evidentemente no es ese Burzum de los noventas, pero a mí me parece que cumple muy bien como un disco de black metal, combina mucho lo atmosférico y se siente todavía esa vibra muy raw. La verdad vale mucho la pena. Así que aquí está el Fallen de Burzum. Bien, vámonos con otro disco de la era moderna. Estamos hablando del Umskiptar del 2012.
en donde todas las letras fueron sacadas del poema nórdico Volusua, ¿sí? La pintura de este disco es de Peter Nikolai Arbo, llamada Not, esta pintura llamada Not, y es el último álbum realmente heavy de Burzum, es el último álbum donde sí se mete al black metal más clásico, digamos. Este disco es un homenaje completo a una de las bandas favoritas de Varg, que es Bathory, y es de sus discos peor calificados, porque sí se siente como que no aporta nada nuevo, se siente como material reciclado incluso, y se sienten las pocas ganas que ya tenía como Varg de estar sacando discos de black metal clásico, ¿no? Él ya quería meterse más a otro tipo de cosas que vamos a hablar más adelante. Sí, la verdad creo que de toda la discografía de Varg es el disco que menos me gusta, es el que menos he escuchado, la verdad no me gusta mucho. Pero pues bueno, es parte de la historia porque es el último disco de black metal tal cual de la era de Burzum, porque ahorita voy a aclarar por qué estoy diciendo eso, ¿no? Pero bueno, aquí está el Skiptar del 2012. Bien, vámonos con otro disco ya de la era que no es black metal, otra vez, de Burzum, el Solaustan Manifestan del 2013, que significa East of the Sun, West of the Moon, inspirado en toda la música que también escuchó Bart durante muchos años de Tangerine Dream, que era una banda que también tanto a él como a Euronymous le gustaba. Recordemos que Euronymous fue a acosar a uno de los integrantes de Tangerine Dream para que le hiciera la música de su introducción al Death Crush, cosa que sí logró. Así que aquí también se inspiró mucho Barja en Tangerine Dream y fue el soundtrack para la película que tanto él como su esposa dirigieron y produjeron, Borders, una película que pueden encontrar en YouTube, que pues bueno, básicamente habla de la vida que empezó a adoptar tanto Barg, su esposa y sus hijos en el campo, en Francia, una vida completamente rural que yo siento que se ve muy paranoica, similar a una persona que cree que el apocalipsis va a pasar en cualquier momento y tiene armas por todos lados y búnkers de antibombas y todo eso. Pero la verdad es una vida que se ve bastante idílica para un tipo que, bueno, hizo lo que hizo, ¿no? La pintura de este disco es de Ulpiano Checa, un artista español llamada The Rape of Proserpina. Y pues es un disco que otra vez se mete al dark ambient, se mete a lo atmosférico, al dungeon synth. No está mal, yo creo que es un disco atmosférico muy similar a un soundtrack, es un soundtrack básicamente. Así que bueno, para empezar en la nueva era de Burzum, posiblemente es un buen comienzo y vean la película, es aburrida, es muy meditativa porque básicamente van a ver la vida de Barg sin audio de él, nada más poniendo poemas de dioses nórdicos y pues música de este disco, pero vale la pena. Sí, aquí está el Solaustan Manifestan del 2013. De esta era, este es mi disco favorito, un disco que me parece que representa muy bien lo que es el folclore nórdico y el mejor disco de esta era de Varg. Estamos hablando de The Ways of Yore, del 2014, álbum de Dungeon Synth mucho más marcado. O sea, esto básicamente sí es música medieval, Dungeon Synth oscuro, narraciones de Varg con cantos nórdicos. Por eso yo digo que se siente muy folclórico. Y pues bueno, esta gran pintura de Gustave Doré que se llama Merlin y Vivien, en donde básicamente en una entrevista o en uno de estos videos, porque aquí es donde empieza a ser youtuber Barg y le bajan el canal y empieza a hablar de la historia del black metal, bla, bla, bla. Él dice que este disco ya se le debería considerar como folk noruego y bueno, a pesar de lo bello que es, fue un disco muy polémico porque si están viendo aquí el marco del disco, pues son esvásticas que, bueno, él de por sí ya tenía muchas acusaciones de ser eh, pro White Power. De hecho, originalmente hay algunos discos de Burzum como el Velus que se iban a llamar The White God y él decide cambiarle el nombre para no meterse en esas polémicas de la supremacía ni nada de eso. Y bueno. Varg, siendo Varg, ¿no? O sea, Varg siempre ha sido un personaje polémico, siempre lo será. eh, y pues bueno, muchas de esas acusaciones a mí sí me parece que son exageraciones amarillistas nada más porque es un personaje históricamente controvertido, ¿no? Pero este es un disco excelente, a mí me parece que es su mejor disco de los últimos 20 años, posiblemente. Es el álbum más folclórico y pues las narraciones que hace de los poemas típicos nórdicos a mí me parecen bellísimos. Así que aquí está The Ways of Yore del 2014. Reloaded, said, loaded, hey.
Y bien, por último en su discografía vamos a irnos con el último álbum propiamente de Burzum. Ahorita explico por qué estoy mencionando eso. Estamos hablando del Tulian Dream, Mysteries, perdón. Tulian Mysteries del 2020, que son lados B, rarezas y descartes que hizo en el Ways of Yore. Este es el soundtrack para su juego de rol, el Mifarog, que él muchos juegos los crea él mismo. Tiene libros de juegos de rol, que es su gran pasión. Recordemos que Barg de corazón es un ñoño, un nerd de Dungeons and Dragons. Es una pintura donde regresa a las obras de Theodor Kittelsen, que se llama Nocken, esta pintura. Y es un álbum que, pues otra vez, es Dungeon Seed. Es un álbum, sí, muy atmosférico, que yo creo que sin problemas cumple bien su propósito, que es ponerlo mientras juegas y sí te transporta a una idea de estar en el medievo, con castillos, dragones, criaturas y demás, o en bosques. Es un disco bastante bueno, es divertido, atmosférico y pues nada más, ya no es black metal, o sea, esto ya es otra cosa, así que si esta es su introducción a Burzum, se van a llevar una decepción o incluso se van a confundir pensando que van a escuchar black metal, pero no es así, están escuchando la última etapa de Bach, así que aquí está Tulian Dream, Mysteries, perdón, de Burzum. Y bien, para terminar, quiero enseñarles algunas rarezas que por ahí tengo. Tengo por acá el Thule, este bootleg del 2019 que funge básicamente, pues casi casi como un descarte de muchas canciones que estuvieron en las sesiones del Soul Austin Manifestan, del Ways of Yore o incluso de Tulian Dreams. Hay como descartes y pues bueno, los recopiló por acá. Y por acá también tengo el Et Ibidlis Over Shogen Og Mer, en mi noruego, no sé ni qué dije. Que básicamente también son demos, son rarezas que, pues bueno, aquí les recopiló desde el primer disco, desde el Burzum hasta el Tulian Mysteries. O sea, aquí hay un poquito de todo, varios demos, varias singles, es casi casi como si fuera un Greatest Hits, eh, pero bueno. Y por último, por si quieren investigar un poco más de la historia de Burzum, de Mayhem, del black metal noruego y de toda esa fascinante oleada, les recomiendo mucho este documental, que bueno, es el documental más popular de la historia del black metal, Until the Light Takes Us, un documental de Aaron Aites y Audrey Ewell, que es fascinante, es hipnótico, las cosas que platica Varg son súper tontas porque de repente platica que todos creían que en el Inner Circle platicaban del diablo y hacían rituales y mataban gente, lo que sea, y realmente solo discutían si les gustaban más su cereal con mucha leche o poca leche para que crujieran o estuvieran aguados. O sea, literalmente hablaban de esas estupideces. Ves a un bar que platica su versión y que siempre va a estar defendiendo de que la muerte de Euronymous fue defensa propia. Vas a ver muchas historias de Fenris platicando sobre cómo él vio la movida y cómo él siempre fue este tipo pues más amable y más alejado de todas esas cosas. Y pues bueno, toda la historia de la quema de iglesias. Yo les recomiendo mucho este. No sé si sigue en YouTube, voy a buscar, pero si sí, se los dejo ahí en la descripción porque es fascinante. Until the Light Takes Us. Y bien, con eso terminamos la discografía de Burzum. Mencionaba que esta es la discografía del Burzum propiamente porque hay una nueva versión que salió, no me acuerdo si hace 2 años prácticamente, que se llama The New Burzum, que por ahí sacó un disco nuevo, horrible, muy decepcionante, que, o sea, a pesar del raw black metal que plantea siempre Varg, hay rock black metal que sí suena mal y este suena terrible, o sea, suena a un tipo que parece parecen covers de Burzum por una persona que nunca ha escuchado Burzum, o sea, que nada más como que lo intentó de alguna manera eh, por encargo, yo qué sé, o sea, se siente muy mal. El Bach le bajaron su canal de YouTube, de repente yo sí lo llegué a ver y vi cosas muy interesantes, platicaba historias muy chidas, pero bueno, lo bajaron porque sí, de repente hablaba de cosas que YouTube pues tiene prohibido, ¿no? Escuchen la discografía de Burzum, Burzum es genial, Burzum, si se sacan esa idea del artista y la obra, van a encontrar que Burzum es muy distinto a toda esta oleada del black metal noruego de los noventas. Varg siempre se distinguió de los demás, siempre estuvo como en una ideología
muy distinta, muy nacionalista, muy pagana, muy en contra de los valores cristianos y su música creo que lo representa muy bien. Padre indiscutido del Dungeon Synth, padre indiscutido del Dark Ambient, del Black Metal atmosférico y es un tipo que pues creo que le debemos mucho dentro de la música. Todo lo que es su persona, a mí eso no me importa. Así que pues nada, gracias por escucharnos aquí en The Black Noise. Recuerden que en TikTok también armamos otro tipo de contenidos o resúmenes de estos mismos videos. Y pues nada, mi nombre es Ismael y hasta la siguiente. Chao.